Una vez más les queremos dar la bienvenida a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y por gracia de Dios nos estamos dando cita en esta nueva oportunidad para poder así comenzar en una nueva serie de presentaciones que sin duda alguna serán de gran bendición para todos aquellos que las lleguen a escuchar. Así que sin más preámbulo, entremos en nuestra presentación. Y la presentación de hoy se titula El corto tiempo de Satanás. Una vez más, el título de nuestra presentación es El corto tiempo de Satanás. Y para esto entramos en nuestra siguiente diapositiva, donde nos dice que tiene poco tiempo. Y la escritura nos dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y nos sigue diciendo: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es Apocalipsis 12, versículos del 10 al 12. Así que de esta escritura se deriva el título de nuestra presentación, que es El corto tiempo de Satanás. Y en esta otra diapositiva dice: a través de esta presentación estaremos viendo exactamente a lo que se refiere la escritura cuando habla acerca del corto tiempo de Satanás. Ahora, antes de comenzar en ello, quiero entrar en esta otra diapositiva para poder aclarar algunas cosas, porque puede ser que algunas de las personas que no están familiarizadas con lo que nosotros enseñamos puedan pensar que estamos ideando cosas que simplemente no lo son. Así que vemos lo que nos dice aquí en esta escritura: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, sino solo mi Padre. Mateo 24, versículo 32 y 33. Así que antes de entrar en el corto tiempo que estamos hablando, sí quiero hacer mención de esto porque va de la mano con lo que estaremos hablando. Sabemos que la escritura nos dice del día y la hora. En otras palabras, en un tiempo específico que marque una fecha y una hora. Eso no estaremos hablando, pero sí acerca de la Biblia y cómo nos enseña acerca de ese tiempo del que nos enseña en Apocalipsis 12. Así que al avanzar aquí vemos el día y la hora. Y nuevamente, para reiterar, no podemos precisar una hora ni un día exacto, pero sí saber cuándo está a punto de pasar por los patrones que nos ha dado Dios en su palabra. Así que estaremos hablando acerca de esto, acerca del patrón que nos enseña las Sagradas Escrituras. Así que entramos en nuestra primera parte del patrón. Y dice Enoc, un tipo de los salvos. Y nos dice en Judas 1:14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una vez más, esto es Judas 1:14. Así que vemos que nos dice aquí en la parte de abajo:
Como sabemos, Enoc representa a los que serán trasladados sin probar la muerte. Pero lo importante a notar aquí es que 6 generaciones pasaron y él, siendo la séptima, fue trasladado al cielo. En otras palabras, 6 y el séptimo es cuando es trasladado al cielo, simplemente para reiterar. Ese es el patrón. Ahora nuestro siguiente ejemplo de este patrón. Moisés, un tipo de los salvos o de los salvados. Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo 24, versículo 16. Y vemos que nos dice aquí, 6 días batallamos en la tierra como Moisés, y el séptimo somos llamados a encontrarnos con Dios. Esto es nuevamente el patrón que estamos viendo, ¿ok? Nada más sigan lo que estoy diciendo y verán cómo todo esto hace sentido. Ahora, vemos en esta otra diapositiva la caída de Jericó y la destrucción del mundo. Y nos dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Josué 6:14. Y ahora, en la aplicación, 6 milenios de rebelión y el séptimo, todo el sistema mundial cae en esa conquista de la tierra prometida. Así, eso es el patrón que vemos. 6 días caminaron un día una vez alrededor de la ciudad, y el séptimo es cuando caen las murallas de Jericó. Ahora, este es otro ejemplo. Ahora vamos a este siguiente ejemplo y vemos el esclavo y su liberación. Dice la escritura, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Éxodo 21, versículo 2. Ahora la aplicación. Por 6000 años la raza humana ha sido esclava del diablo, pero el séptimo será liberada. ¿Okay? Esto es otro de los patrones. Ahora en esta otra diapositiva dice el descanso de la tierra. Y nos dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Éxodo 23, versículo 10. Y la aplicación nos dice, la tierra sería trabajada durante 6 días o 6 milenios, y el séptimo descansaría, como lo vemos en Apocalipsis 20, de lo cual estaré hablando en una diapositiva posterior. Así que este es el patrón acerca también de la tierra. 6 días se trabaja y el séptimo se deja descansar. Ahora, otro ejemplo. El rey sale del templo el séptimo año. Y dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país, y esto es en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Así que el rey estuvo oculto en el templo por 6 años, y vemos que ahora nos enseña la aplicación. El rey Jesús ha estado oculto en el templo del cielo, obrando en favor de nuestra salvación, mientras que la ramera del Apocalipsis ha estado reinando sobre la tierra. Pero al final de los 6000 años, Jesús saldrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el patrón es 6 y el séptimo es cuando todo descansa y cuando Jesús llega nuevamente a la tierra a rescatar a sus escogidos.
Así que ahora el siguiente es, que nos dice, 6 tribulaciones. Y nos dice en Job 5:19, 6 tribulaciones te librará, o en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Job 5:19. Y ahora nos dice en la aplicación, por 6000 años hemos sido atribulados como familia humana, pero en el séptimo seremos librados para siempre. ¿Ok? Y ahora el ejemplo o nuestro patrón principal, que es el ejemplo de Jesús, la transfiguración. Y dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9, versículo del 1 al 2. Y vemos aquí ahora, Jesús nos presentó una foto en miniatura de su segunda venida. Al final del sexto día, Él desciende en gloria. Así que esto es el patrón aún en la vida de Jesús, en su ministerio. Ahora vemos esto, el patrón ya prefigurado en los mandamientos de Dios, específicamente en el cuarto. Y dice el patrón de la creación de la semana de creación. Y vemos que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Así que este es el patrón de la semana de creación. Y nos dice, 6 días el hombre trabajaría y haría su obra, y el séptimo el hombre y la tierra reposarían. Ese es el patrón principal para nosotros que nos dio Dios. Ahora, vemos esto para entrar ya en la aplicación más directa. Un día igual a un milenio. Y nos dice aquí en la escritura, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y nos dice en esta otra escritura, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmos 90, versículo 4. Así que aplicar, al ver esto, vemos que nos dice aquí en esta misma diapositiva, basándonos en estos textos, podemos usar el principio de un día de la semana por cada milenio que ha pasado. Okay, espero que eso lo puedan entender y les sea claro. Ahora vemos nuevamente la diapositiva la antepasada y ahora vamos a leerlo teniendo eso en cuenta del milenio. Y dice, acuérdate del milenio de reposo para santificarlo. 6 milenios trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo milenio es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 del 8 al 11. Así que esta es la aplicación de día por año, la que venimos viendo del patrón. Vemos que 6 se trabaja, se hacen las obras en ese tiempo y en el séptimo es cuando se termina todo. Lo hemos visto repetidamente. Ahora vemos esto en las 3 grandes épocas mileniales en esta gráfica.
que nos dice, vemos ahí esa línea de tiempo, comienza y su comienzo y su terminación. Vemos los diferentes periodos que se ven ahí. Vemos 2000 años en el principio, después marca otros 2000 años y después otros 2000 años. 3 periodos de 2000 años. Y comienza desde el tiempo de Adán, después nos lleva hasta el tiempo de Abraham, después hacia el tiempo de Cristo y al final nos lleva al día de hoy. Y la primera parte, los primeros periodos, el primer periodo es el periodo de los patriarcas, el segundo periodo es el pueblo escogido y el tercer periodo es el periodo de la iglesia. Esto es los 6000 años que hemos venido hablando a través de la presentación, a través del patrón que hemos enseñado. 6000 años, como lo podemos ver, como lo registra la cronología bíblica que nos da la Biblia, obviamente. Así que ahora avancemos. Vemos que ya vimos los 6000 años que ya nos dio la gráfica y ahora buscaremos el séptimo, que es el tiempo cuando se descansa. Y la pregunta es, ¿está eso en la Biblia? ¿Es esto bíblico o es simplemente conjeturas? Y la realidad es que nada de lo que nosotros hablamos es conjeturas. Todo puede ser trazado directamente de la Biblia. Y vemos aquí que nos dice en Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3. Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3. Así que los 6000 años ya los mencionamos, los 3 periodos, y este aquí en Apocalipsis 20 es el séptimo milenio o el séptimo día, en el cual la tierra va a descansar de la obra que se ha hecho durante estos 6000 años. Así que aquí vemos exactamente cada milenio representando un día de la semana de creación, así como lo vimos anteriormente. Así que al avanzar aquí, vemos en esta otra diapositiva la segunda venida. Usualmente, la mayoría de los eruditos concuerdan en que han pasado ya 6000 años y que desde que Jesús estuvo aquí en la tierra han pasado 2000 años. Pero lo que no concuerdan es cuándo será su segunda venida. Y la razón es porque han descartado la verdad de la semana de creación como el patrón de la historia del mundo. Dice, ahora, ya hemos visto varios ejemplos de este hecho, o sea, el de los 6000 años y el séptimo como el fin de todas las cosas, cuando Jesús vuelve para recoger a sus escogidos y dejar la tierra desierta por 1000 años. Pero ahora nos enfocaremos en la terminación de esos 6000 años para saber exactamente cuánto tiempo nos queda y también el tiempo que le queda a Satanás, porque ambos están ligados. Así que vemos aquí, muchos pensaban que vendría a finales del milenio pasado, porque se cumplían exactamente 2 milenios desde su nacimiento, pero la realidad es que se debía contar desde su crucifixión y no desde su nacimiento, ya que si el registro bíblico es correcto, él murió exactamente 4 milenios después que entrara el pecado en el mundo, lo cual pondría al mundo en las manos de Satanás, ya que se había rendido a su voluntad. Y el libro de Daniel, capítulo 9, nos dice los detalles de ese magno evento, comenzando desde su bautismo. La gráfica siguiente nos muestra más exacto dónde nos encontramos y cuánto tiempo queda en el reloj de Dios. Así que entremos y veamos esta gráfica para ver con más lujo de detalle. El corto tiempo a punto de acabarse. Nuevamente la línea de tiempo, el principio y el final. Vemos ahí en esa parte la cruz o la crucifixión que fue en el año 31. Es cuando
Cristo murió por los pecados del mundo. Y vemos que 4000 años hacia atrás, del año 31, nos lleva al año 3969 antes de Cristo. Si ustedes suman 31 a 3969, les da 4000 años exactos. Y ese tiempo es cuando fue la caída de Adán. Así que 2000 años hacia adelante de la cruz nos lleva al año 2031, que es el tiempo de su segunda venida. Y es cuando se terminan los 6000 años, como ya lo hemos venido enseñando. Y nosotros nos encontramos en el año 2022 después de Cristo. Esto es el día de hoy. Así que si lo vemos como está aquí y como es la realidad de las cosas, vemos que está cerca, muy cerca, el tiempo corto de Satanás. Así que ahora vemos acerca de la evidencia. Dice, la evidencia es clara. Dice, la evidencia es más que clara. Y aunque nadie sabe el día y la hora, la realidad es que su pueblo fiel no está en tinieblas en cuanto al corto tiempo. Nuestro mensaje no se basa en el fanatismo de un mensaje de tiempo, pero eso no significa que no debemos de saber más o menos para cuándo, ya que la evidencia es más que abundante para aquellos que la quieran ver. Y nos dice acerca de esto, acerca de la Agenda 2030, que las señales lo indican. Y dice, todas las señales nos indican que esto es así. Y esta presentación y serie de presentaciones te han mostrado y te mostrarán por qué el diablo quiere establecer su nuevo orden mundial antes del 2030. No por nada están empujando la vacunación masiva y el gran reinicio, o mejor conocido como The Great Reset, a la vez que están trabajando a marcha forzada en la Agenda 2030, de la que por cierto estaremos hablando en algunas de las presentaciones de esta serie. Así que vemos ahora Trump 2024. Señales lo indican, las señales lo indican. También, y no menos importante, es el hecho que se está levantando en los Estados Unidos el nacionalismo cristiano, el cual será la base para el establecimiento de la marca de la bestia o la ley dominical, una vez que ganen la mayoría en el Congreso y ganen la presidencia al poner nuevamente a Donald Trump en la Casa Blanca. Así que esto que hemos hablado es en sí la presentación. Simplemente queríamos mostrarles con lujo de detalle exactamente a lo que se refiere en esa escritura, porque el tiempo corto de Satanás está ligado directamente con el tiempo corto que tenemos nosotros también. Así que sin más que agregar, espero que pongan su casa en orden. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas con las personas que aprecias. Porque a pesar de que el mensaje, algunas de las cosas quizás ya lo sabías, sin embargo no sabías exactamente el corto tiempo realmente en el que estamos viviendo. Si tomamos la fecha del año 2031, del tiempo de ahora, en otras palabras, tenemos menos de 10 años para la culminación de las cosas si seguimos el patrón que nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Y como lo vimos, es exacto, no es simplemente conjeturas, sino es algo que está más que claro que enseñado en la palabra de Dios. Así que nuevamente esto ha sido nuestra presentación. Como dije, la presentación fue el corto tiempo de Satanás. Y todo esto se basa en nuestro entendimiento de las gráficas de 1843 y 1844, las cuales están ilustradas también o enseñadas en la gloria del cuarto ángel.com. Así que les damos las gracias por haber tomado este tiempo y acuérdense que ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero, el cual debe ser el mensaje de la cosecha
el cual va a hacer que toda la tierra sea iluminada con la gloria del Señor. Así que espero que sean grandemente bendecidos y que hagan algo con el material que han recibido en esta oportunidad. Les damos nuevamente las gracias.